¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente acá en mi taller un ratito antes, un ratito después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, experiencias, vivencias y, por qué no, también contar alguna anécdota. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos mi querido Miguel, que siempre está comentando tan acertadamente. La verdad, un gusto tener una persona así en el canal. Al amigo Cobursa, el amigo Zapito, el amigo Juanqui, el amigo Juanpi. Bueno, no me puedo olvidar de mi querido amigo Cristino Cardoso, no me puedo olvidar de mi querido amigo Tito, no me puedo olvidar de mi querido amigo Roberto, bueno, entre tantos otros que siempre aportan y colaboran al canal, al amigo Maxi del canal MHC Tools. En estos días nos vamos a estar encontrando, posiblemente charlaremos un poquito acerca de los canales, dado que bueno, por ahí podrían tener una intersección, no sé. Lo estoy hablando con ustedes primero antes que con él, así que, amigo, te pido disculpas si te llegó por sorpresa. Pero bueno, estaría lindo para esas dudas que hay sobre nuestros canales, si son rivales o amigos. Obviamente son canales amigos. En fin, me fui un poquito por las ramas, pero la idea es saludar a los amigos que también se vienen acercando. Por ejemplo, DJ Cato, Pablo, Alejandro, bueno, está el nuevo Alejandro y Alejandro Galtiero, que siempre estuvo en el canal comentando también con gran sapiencia. Jonathan, mi querido Jonathan también. Bueno, podría estar 10 minutos más mandando saludos a los queridos amigos, pero ustedes se me van. Es así, escuchan su nombre y se van. Y bueno, dado que hay varios temas dando vueltas, como para redondear, me decidí hacer una charlita. Vamos a ver cuántos minutos dura. Ustedes saben que las charlitas generalmente van entre 20, media hora, por ahí se estira un poquito. Pero bueno, yo por mí la hago de 1 hora. Pero noto que en determinado momento los empiezo a perder porque claro, uno por ahí cuenta algo, lo remarca, lo saca un poquito de contexto. Empieza a como asociar otras historias, que por ahí los amigos que siguen el canal de la primera hora la tienen re clara, pero bueno, a veces la oratoria de uno, la narración de la historia, amerita por ahí abrir un paréntesis y sacar información o datos de alguna otra historia que ustedes saben y conocen, pero quizás algunos amigos nuevos no. Bueno, habrán notado que más o menos el tema de la semana fue que finalmente me propuse un día bajar el motor de la GR, dado que el chapista ya estaba metiendo presión a mi amigo Jorgito. Como todos saben, el proyecto TCX es un proyecto que llegó de la mano de Jorgito. Un amigo mío de muchos años, de una confianza absoluta. Bueno, parece que no parece, es así, pero bueno, para no dar algunas cosas por sentado, dado que por ahí alguna de las personas involucradas está viendo y no le gusta. Pero bueno, esa Coupé Torino llegó de la mano de la novia de Jorgito, que era de el padre de una amiga de ella, una compañera de trabajo. Tenía la Coupé Torino en la casa, dado que el padre había fallecido, y obviamente es una chica que no sabe manejar, no le interesaba demasiado tenerlo, y había estado hablando con varias personas que le decían que eso valía desde 20.000 pesos, o algunos que caían y le decían vale $50.000, pero yo no te lo compro. Bueno, entonces mi amigo Jorgito le gustó la idea del Torino y dice, bueno, hay que llamar al Tano, que es el conocedor del grupo de lo que es Torinos. O sea, desde que lo conozco anda con 1, 2 o 3 coupé. Así que bueno, fuimos un día, empezamos a mirar la coupé había estado parada,
Bueno, el agua hizo lo propio, el pasto que crecía debajo hizo también lo suyo. Pero bueno, el problema de esa coupé es que el dueño, el padre de esta chica, cosa que a mí ya me miró con cierto desprecio porque por ahí le criticaba algunas cosas que había hecho el padre, pero yo con buena onda, yo encaré con buena onda, con sonrisa, buscando complicidad, no encontré eso, pero bueno, la coupé terminó siendo de nosotros. Por ejemplo, yo en un momento le dije, no entiendo, como tu viejo, como tu padre, capaz que lo dije un poco más decorativamente, no entiendo cómo tu padre compró el auto más veloz del momento, porque la TCX cuando salió era el auto más veloz del momento, alcanzando las mismas prestaciones que la GS, que era una 7 bancada con 3 carburadores de doble boca. Y bueno, esta con un carburador de doble boca, pistones de doble lomo, algún cruce de leva distinto, hizo desastres. Alcanzó la misma potencia que la Coupé GS. Era el auto más veloz en aquel momento, sin ninguna duda. Pero ¿qué pasa? Este hombre le metió un motor Indenor. O sea, sacó el motor del auto más veloz y le metió un motor Indenor. Bueno, todos dicen era la única forma de andar en esa época. Sí, yo también le dije si hubiese comprado un 504. Me dijo no, pero a él le gustaba el Torino. Bueno, poco pude discutir, dado que cada vez que yo hablaba, la compra se tornaba un poquito más difícil, entonces opté por ser el malo del equipo. Generalmente los amigos que por ahí compran autos o anduvieron en la compra y venta de autos, cuando van con un amigo y uno es mecánico y el otro está más a cargo de lo que es la papelería y el contacto, bueno, uno juega de bueno, el otro juega de malo. Yo me di cuenta que mi rol era ser el malo. Así que bueno, nada, vi la coupé, miré algunos detalles, muy original, muy original. Así que nada, la conversación la tuvimos con Jorge después, al momento de salir, le digo, la mina insoportable. Pero bueno, sí, me dice, sí, me di cuenta, va. Pero el auto, ¿qué opinaba? Le digo, mira, el auto está para sacarlo de ahí y ponerse a armarlo ya. Fíjate si le podemos tirar una seña y ya sacarlo para que no se siga echando a perder. Dado que la sucesión va a llevar 2 años y yo te digo por experiencia. Me dice, bueno, déjame que lo hable, dale, me gusta la idea, tenés donde ponerlo, sí, lo llevamos al taller, no tengo drama. Bueno, me dice, ¿y qué vamos a hacer con el motor? Obviamente no va a andar con eso. No, lo vamos a bajar, vamos a salir a buscar un 7 bancadas o en su defecto una coupé que tenga ese mismo motor, que se pueda dar de baja al chasis, a la carrocería y 0,4 de motor para poder subirlo a la TCX. Bueno, bárbaro, vamos a hacerlo. Bueno, buscando, apareció esta GR en San Pedro, que bueno, la chica la había dejado estacionada en la puerta, la usaba todos los días, para todos lados, para su vida cotidiana. De hecho tiene 2 tubos de gas que aparentemente lo estaba utilizando a gas, de hecho la puse en marcha a gas, y iba para todos lados, era el auto de todos los días de esta chica. Así que bueno, viajó mi amigo Jorgito, que le pegó 2 aceleradas a su Honda 900 y llegó allá. Bueno, arregló en una gestoría, lo dejó pago, 0,4 para motor, baja de carrocería, y llegó la banana. Le decimos la banana dado que bueno, cuando lo traíamos remolcando de la casa de Jorge a donde está la coupé ahora, la 4 puertas, la GR. No estoy muy familiarizado con decir la 4 puertas porque mi vida siempre fueron las coupé, pero bueno, esta es la GR. Bueno, donde está la GR más o menos tenemos unas 50 cuadras y yo venía a remolque por otro
personajes de la banda, que si bien no forma parte del taller, ni de la sociedad, ni nada, pero bueno, es una persona muy querida, el Astro. Yo venía a remolque del Astro, tenía un auto atrás, que era Jorgito, y veía que iba la cola, yo lo llevaba derecho, pero claro, yo lo iba corrigiendo permanentemente con el volante, y está el video, y la cola venía así, media derrapando, producto del golpe que tiene atrás, ¿no? Debe haber corrido algún tensor. Eso ya lo voy a saber cuando termine de desarmar, porque ya bajé, ya lo vieron todos, bajé el 7 bancadas, bajé la ZF, me faltaría sacar la caja de dirección y la bomba de frenos. ¿Por qué no lo hiciste, Tano, todavía? No lo hice por una cuestión de que como el chapista, volvemos a la punta, al principio de la conversación, como el chapista había empezado a meter presión para que yo saque el motor y la caja, dado que la TCX está en condiciones de meter el motor previo a hacer la adaptación de las patas, o sea, volverla a su estado original, y venir a donde está la GR a cortar un pedazo del vano motor. Ahí no hay número, no hay nada, ya lo aclaré un par de veces, pero vale la pena remarcarlo. De hecho, la GR está de baja, no sirve para nada, lo que sirve es el motor. Y sacar una parte del vano motor para no tener que hacer todo el laburo en chapa y soldárselo a la coupé, que claro, producto de, como dije, la clorofila, el estar debajo de un árbol y determinadas cuestiones, pudrió en algunos lugares. De hecho, se había tapado el desagüe que va en el vano motor, donde entra el agua y obviamente por una manguera sale al exterior, se había tapado, bueno, se pudrió, en algunos lugares se pudrió, pero la línea y la originalidad de la coupé es innegable. Yo ya tengo el motor afuera, tengo la caja afuera, me faltaría terminar de sacar la bomba de frenos, el servo, la bobina, el equipo de gas horrible ese que tiene y la caja de dirección. ¿Pero por qué no lo estoy sacando? Porque si el chapista dice, no voy a ir a cortarlo allá, tráiganmelo y después llévenselo de vuelta, sin dirección y sin freno no hacemos nada. Porque la idea es armar la TSX con dirección hidráulica. Dado que, bueno, este motor, este equipamiento viene en la ZX, en la coupé ZX, con dirección hidráulica de fábrica, lo que por ahí carece de aire acondicionado en algunos modelos. Los torineros todo esto lo tienen más que claro. Pero bueno, nada, lo aclaré y nada, esta semana pasada, hoy estamos arrancando una nueva, fue prácticamente mucho contenido de lo que es el bajar el 7 bancadas. Créanme que parece fácil, y yo tengo una frase que debo haber aprendido de algún lugar, no creo que se me haya ocurrido a mí. Que las cosas parezcan fácil no quiere decir que las cosas sean fácil. Simplemente que el que la está desarrollando la tarea tiene cierta maestría, con modestia, ¿no? Pero bueno, saqué entre 15 y 16 motores, entre 15 y 16 cajas, desarmé, armé, o sea, sé lo que tengo que tocar, sé con lo que tengo que tocar, sé lo que puede pasar, sé dónde puede ceder, sé dónde se puede caerse. Por eso, o sea, que parezca fácil no quiere decir que sea fácil. Tengan precaución, yo lo hice muy precariamente. La GR quedó tirada en un lugar completamente desfavorable. De hecho, tuve varias contras para sacar el motor y lo saqué rápido y fácil. Por ejemplo, en las coupé, que generalmente yo desarmo o desarmaba, levanto el motor, corro el auto y el motor ya está afuera. Bueno, en este caso la GR está clavada al piso, dado que está en llanta. Y bueno, no se podía hacer la maniobra esa, entonces tuve que tirar con el motor para un lado, tirar con el motor para el otro, partiendo de la base que es un auto donante y no se tienen determinados cuidados. Pero bueno, siempre que hagan un trabajo así en un auto tan pesado y de tantos kilos,
cuando estén abajo, tengan cuidado de dónde lo calzan, tengan cuidado cuando hacen fuerza, la mínima fuerza que parece que uno está haciendo con una llavecita que no está haciendo nada, lo puede llegar a tirar, y miren que si eso se cae, nos termina matando. Hay que tomarlo con respeto. Así que bueno, nada, ese fue más o menos el panorama del bajar el tema del motor, la caja y los periféricos que me faltan en este momento para que la GR quede vacía en lo que es vano motor. Después la otra es pasar la pluma para atrás, engancharlo de la cola, levantarlo, calzarlo, sacar el escape que está bueno, sacar el diferencial que no va en la TCX dado que tiene otro centro de llanta, pero estaría lindo porque este está con autoblocante. Pero bueno, habría que ver qué modificación se hace, que en algún momento ya la he hecho, y armar la TSX con autoblocante. Esa, que es modelo 76, aunque en los papeles figura 78, yo la vi, que fue el segundo problema que tuve con la chica, la dueña. La miré y dije, esa es una 76. No, es una 78. No, bueno, está bien, no lo tomes a mal, pero tiene este detalle, tiene este detalle. Esta es una 76. No, de ninguna manera, es una 78. Bueno, la típica. Fabricada en el 76, patentada en el 78. Listo, no hay ningún problema. Pero bueno, fueron anécdotas, perlitas, a todo eso pasaron 2 años, desde que empezó esta secuencia hasta que nos reunimos con la Coupé pasaron 2 años. O sea, no se puede resolver en 20 minutos porque en el medio surgieron 2 millones de otras cosas. Llegó la Honda 750, llegó el Daytona, se están resolviendo temas de autos míos, de la Vespa. Bueno, el año que viene va a ser un año entretenido para la tercera temporada de Siciliano en su taller. Pero bueno, nada. Resumiendo eso, este elenco de herramientas que ven, a muchos les gusta la palabra elenco para herramientas. Elencos son determinadas unidades que trabajan para un fin. En este caso, este elenco de herramientas trabajó para bajar motor, caja y lo que falta. No les termino de decir, lo levanto de atrás, le quiero sacar el tanque nafta, dado que el otro está lleno de gasoil, y el diferencial. Pero si saca el diferencial y el chapista dice no, tráiganmelo, ya no hay manera, se lo voy a tener que cortar con la moladora yo y llevarle el pedazo. Y yo no sé qué parte quiere, porque el tipo por ahí tiene una manera, una línea. Yo nunca fui chapista, eso no lo van a encontrar nunca en mi canal diciendo que yo soy un buen chapista. Sé mucho de otras cosas, pero de chapa no. He arreglado alguna que otra cosa, pero me ha dado vergüenza cómo quedó. Que muchos decían que estaba aceptable, no estaba mal, pero no era de mi agrado. Bueno, leí en los comentarios que varios amigos están esperando un videíto acerca de lo que es afilado de mechas. Lo vamos a hacer para que sea más claro con mechas de 13 milímetros en adelante. Déjenme que acomode el banco donde tengo la amoladora, que banco, valga la redundancia, y vamos a afilar mechas para distintas durezas de metal, dado que bueno, cambia el ángulo, cambian muchas cosas, hay que tener varios detalles, pero van a salir unas lindas afiladas de mecha para los amigos que están esperando ese video. Este elenco que ven acá de herramientas fue el elenco que formó parte para bajar la caja la caja ZF y el 7 bancadas de la GR. Cada una tiene su función. De hecho, bueno, esta es una de las llaves Crique de nueva generación que más me gusta, de la marca Ruhlmann, fabricación alemana. Créanme que tiene un muy buen agarre. Viene con esta posibilidad que muchos amigos no entienden para qué es. Y es para cuando no está demasiado flojo para darle con la manija y nos podemos manejar con la palma. Muchos amigos sabrán
que en los jueguitos de tubos, creo que hasta en los Aiwa venía, una especie de ruedita azul con un cuadrado de 3/8 que se ponía en la llave y formaba, pues se ponía en la llave, entre el tubo y la llave, y formaba este efecto que estamos viendo acá. El poder girar, obviamente, a nivel, llamémosle, cricket de palma. Un amigo me comentó, me preguntó qué opinaba de las cricket de palma. La verdad que es una herramienta muy útil, es una herramienta a tener en cuenta. A mí verdaderamente me gusta. Quizás por el precio, y está mal que diga esto, pero bueno, lo he visto en algunos talleres de amigos míos. Compran una genérica, la cortan y la usan a modo de palma. A mí la idea no me gusta, pero les ha dado buenos resultados. Trabajan cómodos y bajan un porcentaje bastante importante de lo que es una cricket de palma a lo que es una cricket genérica, que cumple las mismas prestaciones. Pero bueno, esta llave cricket, la verdad, a mí me ha dado un resultado bárbaro. Es una de las de época que estoy utilizando, por sobre la 815, por sobre la de Bremen e incluso por sobre la de Stanley. Me enamoré de esta por ahora. Después cambiaremos. Mango de fuerza corto, dado que hay dos factores. No se necesita tanto torque. Los bulones, si bien van bien apretados, pero con esta podemos trabajar tranquilo. Es una llave de fuerza, un mango de fuerza de 10 pulgadas de la marca Robust, que créanme que va muy bien, la verdad, pesadito. Tendrían que poder hacer la toma de contacto que yo hago para darse cuenta. Como les dije, dos situaciones que nos obliga a utilizar es que no necesita tanto torque, o sea que con esta nos podemos manejar muy bien, y la longitud nos permite trabajar en espacios reducidos, donde con otra por ahí pegaría en todos lados. Después, bueno, un surtido de alargues que no saqué del balde. Bueno, Tano, no preparaste nada para este video. Franco tenía razón. Maxi, el Tano no preparó el alargue. No, lo usé para otra cosa, esa es la realidad. Pero bueno, tengo muchos alargues, pero justo este lo tenía en el balde, dado que lo llevé a donde estaba la GR, y bueno, nada, lo traje de vuelta. Alargue Robust de 10 pulgadas, el de 5, y créanme que sí es importante el largo, el cortito es muy importante también. Verán que hay un surtido. Este juego de tubos lo armé yo, o sea, comprando unidad por unidad, y completé la caja de 6 a 32 y de 1/4 a 1/4, con las palancas, las manijas, los alargues, todo comprado unidad por unidad. Hay de distintas marcas, está muy lindo para hacer una toma de contacto general con varias unidades. Por ejemplo, en el surtido de tubos utilicé Bremen, utilicé Stanley, utilicé Inafor, no puede faltar Inafor, utilicé Ruhlmann de los largos. De los largos porque a veces para no poner un alargue uno utiliza un tubo largo, no porque se necesite. Y por ahí les estoy mintiendo. En la zona del escape, en el múltiple abajo, había unos espárragos largos que seguramente en algún momento le hicieron el escape, no los cortaron porque eso así no viene, créanme. Y bueno, para no renegar,
o no agarrar la moladora y cortar ahí abajo, que siempre la vista es un tema que uno tiene que cuidar, utilicé el tubo largo. Después, de la antigua escuela, una llave Inafor de 3/4 11-16. La parte de 3/4 se usa en muchas zonas de la Coupé Torino, o en este caso de los motores 7 bancadas, pero la de 11-16, esta particularmente, para aflojar los raccords de la dirección hidráulica, van perfectos. Bueno, esta llave Inafor de media 9-16, llave denominada pipa, créanme que ha dado muy buen resultado para todo lo que es aflojar burro de arranque, periféricos, lugares donde por ahí no se necesita tener el armado, el mango de fuerza con el alargue, con el tubo. Con este rompemos el torque y lo sacamos a modo alargue. Una llave cómoda, versátil, con las dos medidas, que en el Torino predominan mucho. Bueno, los que vieron la secuencia de el bajar el motor se habrán dado cuenta de la importancia de esta llave. Yo ya lo comenté en otro momento. Al principio, cuando yo tuve la primer Coupé Torino, allá cuando chico, no tenía esta llave y no daba pedirla prestada a los mecánicos. No daba, y soy un tipo que no pide y no le gusta que le pidan. Entonces, lo más sano que pude hacer es comprar un tubo de 3/4, dado que los de abajo se pueden sacar cómodamente, sabía que era 3/4 la medida. Entonces, bueno, más o menos fui dibujando la planchuela y realicé lo que es la llave especial para aflojar los bulones superiores de lo que es la fijación motor-caja. Bueno, obviamente en ese momento no tenía para soldar. Tuve que ir a un herrero acá del barrio, que era el padre de un amigo, un compañero mío. Él era herrero y el apellido era Herrera, o sea, no distaba mucho. Por ejemplo, yo soy Ilacua y me conocen como plomero. Tengo un montón de otras cosas, pero soy el plomero. Bueno, los Herreras me soldaron el mango que había hecho al tubo. Y nada, quedó bien. Yo la comparo con esta y prácticamente no tiene diferencia. Créanme que no tiene diferencia. Ahí es cuando me asombro de las capacidades que quizás tenía cuando chico. El único miedo que yo tenía es que me sirva para esa coupé que yo estaba trabajando, pero a posteriori, en algún taller, en algún lugar, le hayan cambiado la medida de los hexágonos a los bulones y ya la llave no me sirva. Entonces el próximo paso era hacer una parecida, pero con el cuadrante de media para poder trabajar en lo que era el cambio de tubos. No fue necesario, me pasó en un montón de coupés que siempre era 3/4, pero por ahí los tornillos de difícil acceso, sobre todo el del lado derecho, no los tenían. Generalmente estaba con 3 tornillos. Pero bueno, nada, circunstancias, anécdotas. Llave de 3/4, esta llave, así como la ven, los 30 años que hace que está conmigo, trabaja en las coupé, en ese tipo de cosas. Pinza, una pinza en este caso alicate de electricista. A veces hay que cortar cables, no hay uniones, no hay fichas. Bueno, tijerazo. Y después al rearmar, eso obviamente va a ir todo nuevo. No hay que renegar demasiado en algunos casos. Pico del oro, en este caso de la línea Experto, doble cremallera, 7 posiciones. Muy buena herramienta. ¿Para qué la utilicé? Para girar las mangueras cuando están oxidadas. Luego, ergo de haberle aflojado las abrazaderas cojudas, como diría el amigo Nico de los motores, con este destornillador antológico 8x200, varilla cuadrada. Bueno, ya todos los amigos lo conocen. Traté de trabajar con las herramientas de aquella época. Y con esta despegaba las mangueras,
que por cierto van a ir todas nuevas, despegaba las mangueras y podía liberar el radiador. Bueno, los distintos componentes que hacían que el motor no pueda salir por el sistema de refrigeración. Previamente ya había sacado el radiador, un montón de cosas. Después, bueno, llave de media. Se usa un montón. Se saca todo con media casi. Con 716 algunas cosas hay. Sobre todo debajo del motor. Bueno, otra 716 por las dudas. 1116, 5 octavos. Llave estriada acodada de la línea Esmalcalda. Bueno, y la media 916 de iguales prestaciones. En el balde quedaron algunas herramientas, por ejemplo, bueno, la barreta, por si la directa no quería largar, que largó perfectamente. Llave Drevo de 916. O sea, herramientas que uno sabe que van perfectamente. Destornillador un poco más chico, dado que por ahí ese era un poco grande para algunas situaciones. Después, bueno, llaves chiquitas de 8, 9. Siempre te agarras las más feas, Tano. No, traté de que para este trabajo utilizar las herramientas que yo mostré que eran para mecánica antológica, o sea, para una mecánica antigua. Estas entran perfectamente en estos motores. Lo que sí, por ahí en autos de época se puede trabajar, pero lo primero que van a tener que hacer es achicarle un poco el cuerpo en alguna moladora de banco, dado que bueno, tienen un espesor considerable, son para otro tipo de trabajos. Así que bueno, nada. Quizás algún tubito más de 11-16, 3/4, que está dando vueltas por acá. Este es un 916 hexagonal. 5 octavos corto. Más que nada lo busco para saber que no lo perdí. Porque vieron cómo es esto. Bueno, acá está el de 3/4. ¿Qué falta? No se ve. Acá. Así que bueno, gente. Esa fue un leve resumen de cómo me di a la tarea de ponerme al día con eso y comenzar con el despiece del motor 7 bancadas. Esto es el principio. Hay que lavarlo por todos lados, o sea, hay que darse a la tarea de hacer una buena limpieza, una limpieza verdaderamente importante. Después de eso, ponerlo en marcha, verificar por dónde está perdiendo distintos fluidos y darse a la tarea de solucionar cada una de esas anomalías que estén pasando en el motor o la caja. Y una vez que eso esté todo perfecto, se presenta. De hecho, tengo un blog yo pelado para llevar y mirar los anclajes de las patas con respecto a la carrocería y corregir todas las modificas que pudieron haber ocurrido en el auto. Así que bueno, nada. Quería contarles, quería charlar un ratito con ustedes. La verdad que hoy un día largo, cansado, estoy cansado. Te van a llegar a casa, descansar un poco. Y bueno, nada. Pero la charlita no podía faltar, dado que los amigos lo piden, los amigos están comentando. Mi agradecimiento, si llegaron hasta acá, el agradecimiento para todos, verdaderamente por el apoyo. Voy a responder cada uno de los mensajes, de los comentarios, quédense tranquilos, es cuestión de tiempos. Un amigo, no recuerdo ahora quién, pero
comentó o preguntó si consideraba que estaba muy mal utilizar una llave de 3/4 para una tuerca de 19 y una llave de 19 para una tuerca de 3/4. Es un caso bastante particular, dado que es uno de los pocos que se puede decir que la diferencia son 5 centésimas, o sea, es la misma llave. Sumado a que las tuercas de hoy en día no vienen precisas, yo tengo mucho control sobre qué envejecimiento está generando el uso en la herramienta, y en algunas tuercas van perfectas y en algunas tuercas bailan y en algunas tuercas van apretadas, y todo esto lo estoy hablando con tuercas nuevas. O sea, compro 3 tuercas de la misma medida y las pruebo a ver cómo van en la llave. Ninguna de las 3 va de la misma manera. Eso no es culpa de la llave yo la agarro, la calibro o voy a la llave Allen, que es lo más exacto, y la llave está bien. Créanme que el elenco de medidas en pulgadas que existió hasta el año 60, llamémosle, incluso viene un poco más atrás, quedaron prácticamente unas 20 medidas, como mucho. Tendría que mirar bien antes de hablar ese dato, pero son unas 20 medidas. Y créanme que 3/4 es una de las que quedó que se parece bastante. Porque, por ejemplo, está 19-32, que es 15. Podría ir tranquilamente la llave 15. Pero bueno, hay muchas de esas porque eran 2 idiomas distintos. O sea, 2 idiomas distintos con el mismo alfabeto. O 2 unidades de medición distintos. O sea que había muchas posibilidades más. Pero bueno, se dieron de baja un montón. Por ejemplo, 25-32, que es 19,84. Casi 20. Bueno, casi 20 no falta, pero va. Quizás un poquito apretada, pero va. Es así. Yo soy de la idea de usar cada tuerca con la medida correspondiente de llave, para que la llave no sufra y para que la tuerca no se marque. Pero bueno, hay excepciones, 13, 16 y 21 se notan. Si la tuerca es de 21 y queremos utilizar una llave 13-16, se nota. Y si es viceversa, pasa lo mismo. Tiene un poquito de juego. Pero bueno, eso está a gusto de cada uno. Por ejemplo, hay juegos que no traen la llave de 16 porque trae la de 5/8. La diferencia existe. Pero bueno, va a pasar, se va a seguir usando, se va a seguir trabajando de esa manera. Es así. Pasó el otro día en el taller que tenemos con Jorge, ahí en lo que era el taller de Antonio, para los amigos que no saben. Nada, cuando decidimos armar ese tablero, le digo qué herramientas traigo. No, traete de 6-32 y tubos. Y llaves crique de 8-32, pero no están todas, están discontinuas. ¿Y pulgadas? No, pulgada no se usa. ¿Estás seguro vos? Sí. El otro día tuve que ir al tallercito, agarrar una llave de 9-16, porque la 14 no entraba y la 15 bailaba. Le digo, ¿te das cuenta que tenemos que tener un juego en pulgada? Es así. Me dice, pero hay una Baco PS, media 9-16, que hay 3 colgadas en un clavo, que está la 18-19, la media 9-16 y creo que está la 16-17, una cosa así. Y le digo, sí, pero es llave cerrada, acá necesitamos llave de boca. Bueno, yo soy de River, me dice. Le digo, no, pará que voy al tallercito y traigo una. Así que bueno, nada, las llaves en pulgadas se necesitan. Quizás en algunos casos no, pero en otros, si las cosas están exactamente como corresponden, la llave en medida, el hexágono de ajuste en medida, tiene que ser la llave indicada, porque vamos a tener problemas.
No problemas graves, que no entre, que entre apretada o que baile un poquito, y cuando uno termina ese torque que hace uno viene apretando y hace esto cuando uno viene apretando. Cuando hace ahí se zafó. Entonces bueno, cada tuerca con su llave. Tenía un profesor, que yo lo conté varias veces, pero decía, bueno, Tano, usted de esas ideas, pero yo tengo una que va en todas. Y el tipo agarraba y traía una de las tantas que tengo dando vueltas por acá. Me decía, tome, use esta. Un maestro, Loureiro, un maestro. Bueno, gente, les mando un saludo. Espero que se hayan entretenido un ratito. La verdad, hoy estoy cansado. Tenía ganas de hacer un contenido hoy, pero bueno, no se dieron los factores. Estuve haciendo cosas que por ahí no podía posicionarme para filmar. De hecho, bueno, no estuve haciendo nada en el Torino. Así que mañana seguramente arranque con eso y después me cambie nuevamente y me vaya a hacer las tareas domiciliarias. Les mando un saludo, les agradezco a todos. Si me voy por las ramas, discúlpenme. Lo que pasa es que, como decía Unamuno, no hay un hombre que conozca más que yo, no hay un hombre que tenga más cerca y tampoco hay un hombre que quiera tanto. No, mentira, no me quiero mucho yo, no me quiero mucho, si no, no haría determinadas cosas. Todo sano, pero miren, me golpeé, me lastimé. Me han entrado 72 chispas en el ojo por no ponerme una máscara. Eso es no quererse. Pero bueno, nada. No sigan mi ejemplo.